Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas las participantes. Vamos a dar comienzo a esta charla, que es la introducción al próximo curso, que va a comenzar a dictarse en el mes de febrero, aquí en la Red Floral, sobre esencias florales de América, el sistema Body and Emotion. Vamos a ir comenzando a comentarles un poco de qué se trata este sistema. Como ustedes saben, partimos de la base que todas conocen el trabajo del Dr. Bach, ¿verdad? Después del trabajo que realizó el Dr. Bach en la década del 30, durante por lo menos 40 años, no hubo en el mundo ningún sistema floral, ningún desarrollo nuevo que pudiera ampliar y complementar los usos y aplicaciones de sus remedios florales. Hay todo un tema con el origen de la terapia floral, porque en realidad el elaborador australiano Ian White dice que el Dr. Bach fue el pionero moderno, el que le tuvo que mostrar al mundo un nuevo sistema terapéutico basado en las esencias florales, no así en la fitoterapia, que es algo diferente, ¿verdad? Ahora, las esencias florales como tal, con sus propiedades energéticas, habían sido conocidas en la antigüedad, e incluso los aborígenes australianos, que desde el punto de vista antropológico son considerados la cultura más antigua del mundo, también utilizaban las esencias florales para trabajar temas físicos y emocionales. Lo que ocurre es que lo hacían de manera totalmente empírica y no lo sistematizaron en forma de un sistema terapéutico. Y este conocimiento fue pasando así a través del tiempo. Parece que en Egipto también se utilizaban las propiedades de las flores. Llegamos a la Edad Media. Paracelso, que era médico, botánico, químico, alquimista y astrólogo, también utilizaba el rocío que estaba en los pétalos de las flores para tratar los desequilibrios emocionales. En fin, ha habido todo un conocimiento, pero que fue atravesando la historia hasta que en la década del 30 el Dr. Bach presenta al mundo un nuevo concepto en cuanto a medicina y también en cuanto a terapéutica. Un concepto que fue en su momento revolucionario y lo sigue siendo hoy, porque hoy mucha gente todavía no comprende, o es más, minimiza la acción de los remedios florales, y quienes los aceptan, aún con ciertas resistencias, pretenden explicar el funcionamiento de los remedios florales por la conocida acción del efecto placebo, que yo siempre digo, de todas las tonterías que se dicen, esa es la más importante. Una vez en un congreso floral que se desarrolló en Chile, yo me dediqué a hablar específicamente sobre la cuestión del efecto placebo para desmistificar esta cuestión, no porque el efecto placebo no exista, existe, está estudiado, se conocen hasta las áreas cerebrales en las cuales está involucrado, pero es que el efecto placebo no puede explicar por sí solo todo el proceso curativo. Lo único que se puede lograr por medio del efecto placebo son modificaciones transitorias de síntomas. Y en una visión limitada, a veces del enfoque médico tradicional, la desaparición de un síntoma es considerada una curación. Desde un punto de vista holístico, esto no es así.
La curación implica la toma de conciencia, el darse cuenta y, por supuesto, el no volver a repetir los conflictos o las situaciones que nos producen dolor y sufrimiento. Ese es un concepto mucho más amplio. Por eso decíamos, en esa época, el doctor Bach tuvo, y por eso lo hizo de una manera más bien poética. Él, al comienzo, rodeado de médicos homeópatas, él, no obstante, practica durante un tiempo la homeopatía. Sabemos también que él desarrolló unas vacunas homeopáticas que todavía se utilizan en la práctica homeopática, pero él no estaba del todo conforme con sus investigaciones, y él siempre decía que quería buscar remedios puros desde su origen, y apuntó hacia las flores frescas. No sabía todavía cómo lo iba a realizar, pero esa era su concepción. En un momento dado, ustedes conocen bien la historia, él comienza a investigar las flores, primero buscando por los parques de Londres, porque él ya se había recibido de médico, estaba trabajando, y en un laboratorio, en su propio consultorio, y también tenía un puesto en el Hospital Homeopático de Londres. Hospital que todavía existe, con otro nombre ahora, pero que es del año 1886, creo, que fue fundado. Y no estaba conforme con lo que él experimentaba en los jardines de Londres. Entonces es ahí cuando él, en los años 30, toma una decisión drástica, que es, voy a tener que ir a la plena naturaleza a investigar in situ las propiedades de los remedios florales, porque acá, así como estoy, no estoy encontrando lo que busco. Y él en ese momento era un médico exitoso, tenía un consultorio en Harley Street, que es una de las calles, se dice que es la calle donde están los principales profesionales en Londres. Tenía el puesto en el hospital, tenía su laboratorio, y sus colegas se sorprenden ante esta decisión de Bach de dejar todo e ir a la aventura a investigar remedios nuevos. Bueno, ya sabemos que Bach lo hizo, siguió las convicciones, siguió la voz de su alma. Esto también luego lo plasma en sus breves escritos, en sus dos pequeños trabajos, Los 12 curadores y otros remedios. Todo lo que él recopiló, incluso algunos trabajos previos a las esencias florales que se pueden hoy poder leer. Es muy rica toda esa información de Bach, las conferencias que dio también para presentar su sistema. Y en 8 años, él investiga las propiedades de lo que nosotros hoy conocemos como los remedios florales de Bach. Hay una anécdota que poca gente conoce. Bach era muy austero, y un día partió de Londres hacia la zona de Gales con 2 valijas. En una se suponía que llevaba sus ropas y algunos elementos, y en la otra valija él creía que estaba llevando sus elementos de laboratorio para luego probetas, frascos, tubos de ensayo, pipetas, todo para realizar la elaboración de los remedios florales. Cuando llega a su destino, comprueba con asombro que esa valija donde él suponía que llevaba ese material estaba llena de pares de zapatos. No había ningún tubo de ensayo, ni frasquito, ni pipeta, ni probeta. Entonces dice Nora Wicks, esta dificultad hizo que Bach se tuviera él que transformar en un laboratorio viviente. Todos conocemos que él finalmente se acercaba a las plantas, las cortaba, las flores, las tocaba, se las podía poner sobre los labios, y podía percibir la vibración de la flor, la energía de la planta, y él podía detectar qué tipo de emoción o estado mental podía ser tratado con esa flor.
Luego se planteó el tema de, bueno, cómo iba a preparar el remedio, cómo iba a capturar esa esencia energética de la planta. Sabemos que lo hizo con los dos métodos de la exposición a la luz solar y el método de la ebullición. Pero desarrolla de esta manera su sistema floral. Se basó también en los conocimientos de un homeópata, el doctor Cooper, que antes que Bach también había estado interesado por las flores y que él tenía por costumbre ir al campo y acostarse entre las plantas, entre las flores, y tratar de sentir a ver qué le sucedía. O sea, hay muchos antecedentes que guían a Bach a este trabajo. También, por supuesto, conoció los trabajos de Paracelso, por eso se inspiró, dijo, si evidentemente la gota de rocío está impregnada de la energía curativa de la planta, yo debo conseguir algo similar para preparar mis remedios florales. Y así fue que él los realizó y quedó bastante exhausto al final de su trabajo. Y de hecho, 8 meses después de preparado el último remedio, Bach fallece, pero nos lega su sistema, que quedó armado en los 7 grupos emocionales que conocemos y que no ha sufrido cambios hasta el día de hoy. Y así pasaron más de 40 años sin que surgiera un nuevo sistema, y que se difundió bastante, sobre todo en lugares donde había colonias inglesas. Más o menos en los años 70, comienza una segunda etapa, que podríamos llamar, en el desarrollo de la terapia floral contemporánea. Y comienza con Gurudas. Gurudas es un nombre espiritual de un señor que se llamaba Ronald Gorman. Él era abogado, pero estaba también muy interesado en la homeopatía, que había conocido el valor de las esencias florales de Bach, y con toda lógica se preguntó, debe haber otras esencias, que si hay 38 que tienen estas propiedades sanadoras, obviamente a Bach no le quedó tiempo para seguir investigando nuevas esencias. Debe haber otras, y él se propuso comenzar a investigar nuevas esencias. Pero Gurudas tenía un problema, no era una persona sensitiva como Bach, que él podía percibir. Si bien esto, cuando lo contamos ante el público no especializado, esto de que Bach tocaba las flores, se las ponía en la boca y percibía, esta me puede servir para el miedo, este me puede servir para la irritabilidad o el enojo, parece hasta la tarea de un místico delirante. Ahora, el chiste está en que luego Bach probó las esencias, las tomó él mismo y lo comprobó con sus pacientes, y ya más de 70, 80 años de uso muestran que las esencias funcionan, y lo vemos en el trabajo con nuestros pacientes. Pero Gurudas no tenía la sensibilidad de Bach, y yo siempre digo, lo resolvió a los yanquis. Contrató a 2 importantes sensitivos, 2 médiums, que fueron Kevin Ryerson y John Fox, para que hicieran ese trabajo de conectarse con la planta y percibir la información, y Gurudas tomaba nota. Esto es importante porque Gurudas desarrolló en primera instancia más de 100 esencias florales diferentes a las de Bach, y escribe un célebre trabajo llamado Medicina Vibracional, donde describe la acción de esas esencias y cuenta gran parte de esta historia que les estoy comentando. Y el sistema que creó Gurudas comercialmente se denomina Pegasus. Luego él siguió investigando y hizo muchísimos remedios más de 1000 remedios y preparados vibracionales, no solo de flores, sino de gemas, de elixires de planetas, de luz de estrellas. La cosa es muy amplia en el tema de Pegasus. Luego Gurudas vende su empresa a, no me acuerdo justo en este momento el
el continuador de la obra, porque Gurudas al poco tiempo fallece, y también su continuador, que ya después me voy a acordar el nombre, se los voy a decir, también ha fallecido hace unos años, pero la empresa Pegasus sigue trabajando y elaborando todo el posterior trabajo que hizo Gurudas. Ahora bien, ¿por qué es importante el trabajo de Gurudas? Porque sin el trabajo de Gurudas, Gurudas inspiró a otras personas que se dieron cuenta que se podían investigar otras propiedades de flores. Y acá vamos a conectarnos ahora con Richard Katz. Richard es físico y matemático, de hecho trabajaba en eso en Nueva York, y era la época, los años 70, la época de la guerra de Vietnam, y todo el conocimiento de la física se aplicaba básicamente al desarrollo del armamento. Esto no lo ponía muy cómodo a Richard. Entonces, como también tenía una fuerte vocación humanista, estudió psicología, se graduó y abandonó esa área de trabajo de la física y la matemática y se volcó a su práctica psicológica. Ahí es donde conoce las esencias florales de Bach, las prueba con él mismo, las utiliza con sus pacientes y se entera que en Colorado, porque Ronald Gorman estaba en Colorado, estaba investigando nuevas esencias distintas a las de Bach. Esto le interesó a Richard y se acerca a Gurudas y está un tiempo al lado de Gurudas, hasta que luego se aparta para comenzar él su propia investigación de nuevas esencias en Sierra Nevada, California. ¿Y por qué se aparta Richard? Porque Gurudas, como método, como ya les comenté, tenía los dos medios que le canalizaban la información que le daban era muy abundante, ya después vamos a hablar un poco de las características de esas flores, y él tomaba nota y aceptaba todo lo que le decían los mediums y consideraba que si ellos decían que era así, bueno, preparemos la esencia y empecemos a usarla. La comprobación se iba a hacer a través del tiempo, como hizo el doctor Bach. Pero a Bach no le quedaba más remedio, él estaba solo en esa tarea. Richard, que venía de un campo científico más duro como las ciencias exactas, decía, está bien, entiendo que uno puede meditar frente a la planta, que puede captar, pero hay que tomar en cuenta muchas otras cosas y pasarlo por la prueba de la experimentación. Por esa cuestión metodológica es que Richard se aparta de Gurudas y dice, yo voy a seguir investigando las flores, pero voy a aplicar mi método de investigación, más riguroso. Pero ese es el motivo por el cual en las esencias florales de California, de la FES, la Flower Essence Society, tenemos que son prácticamente las mismas esencias, porque lo que vamos a ver ahora es que todas estas esencias de nueva o segunda generación, que hay muchas en distintas partes del mundo, se repiten, porque inspirados en el trabajo de Gurudas, muchos investigadores comenzaron a hacer su propio trabajo, pero leyeron el libro de Gurudas. Por eso es clave esta historia, ¿no? Todavía no se había conocido con Patricia Kaminski. Patricia, por otro lado, estaba en Nebraska. Richard venía de un ambiente urbano como Nueva York. Patricia estaba en Nebraska en contacto con la naturaleza, le gustaba andar a caballo, estudió servicio social, colaboraba en la universidad con programas sobre la mujer y la infancia. También conoció las esencias florales de Bach, las comenzó a aplicar en su trabajo en las comunidades. Y en un momento dado, ella cuenta, en una visita que hizo a Argentina, que se enteró que había un señor, Richard Katz, Richard ya se había apartado de Gurudas, que estaba en California investigando nuevas esencias diferentes a las de Bach. Y le interesó ir a conocerlo. Dice que ella pensó que era un viejito, que le gustaba
estudiar las flores, y resulta que, bueno, Richard no era un viejito, era un hombre joven como ella, y ya saben cómo sigue la historia, se enamoraron, se casaron, y fundaron ahí la Flower Essence Society, y comenzaron su trabajo de investigación de 1980 en adelante, que continúa hasta el día de hoy. Y ellos elaboran, tienen su método, ahora vamos a ver nuevos postulados que son aplicables a estas esencias y que todos los elaboradores florales del mundo toman en cuenta a la hora de elaborar esencias. A principios de 1980 presentaron un primer set de 24 esencias nuevas y continúan su labor de investigación y de desarrollo de esencias hasta el día de hoy. Es difícil saber cuántas esencias hay hoy en el sistema de la FES. Hay un set de 103 esencias y hay otro más de 30 y tantas, pero también hay más, siempre hay fuera del set del kit profesional, como dicen ellos, hay más esencias que se llaman esencias en investigación y que muchas de ellas ya están disponibles porque una vez que ellos las tienen bastante testeadas y investigadas, las ponen en contacto con terapeutas de todo el mundo para que les devuelvan también el feedback, la información. Así ellos comprueban que sus investigaciones son acertadas. Cuando reúnen bastante tiempo de investigación consolidada, esas esencias de investigación pasan a ampliar el tamaño del set original. Así que por eso es difícil saber hoy por hoy cuántas esencias hay, porque están siempre investigando esencias nuevas. Entonces, posteriormente a la línea de investigación, tanto de Gurudas, que fue el pionero después de Bach, ¿no?, en continuar, y de Richard y Patricia Kaminsky, han ido surgiendo en distintas partes del mundo nuevos preparadores que han desarrollado esencias florales que las podemos llamar, de nuevo, segunda generación. Estas esencias proceden de distintos lugares geográficos, aunque muchas veces son las mismas especies y plantas que las encontramos en otros sistemas florales, así como también hay plantas que solo pueden encontrarse en su hábitat específico. Pero vamos a tener un ejemplo: el diente de león, el dandelion, que originalmente realizó Gurudas, por supuesto también Richard Katz y Patricia Kaminsky lo prepararon, lo prepara Philippe Deroy en las esencias de Eva de Francia, lo prepara Pedro López Clemente en sus esencias del Nuevo Mediterráneo. Acá en Argentina también tenemos, es más, en esencia de diente de león, en la casa natal donde yo nací. Yo siempre cuento que la casa donde yo nací, que no está en la ciudad de Buenos Aires, está a 100 kilómetros de Buenos Aires, en medio del campo, que me voy a volver a vivir ahí pronto. Yo tenía un terreno muy grande, porque mi abuelo había comprado un gran terreno y ahí construyó la casa. Mi abuelo y mi padre eran constructores. Y bueno, mi terrenito, mi patio tenía 2 hectáreas de terreno. Entonces había muchísimos árboles y plantas. Y sin saberlo, yo he estado rodeado de muchas plantas que eran flores de Bach, con las que iba a trabajar en mi vida adulta. Y no solo flores de Bach, también flores de otros sistemas. Por ejemplo, hay un trumpet vine, había un damasco, había higueras. La higuera también se utiliza como esencia floral, limoneros. Gran parte de esos terrenos se vendieron, pero igual todo el terreno que quedó de mi casa sigue siendo amplio y sigue habiendo plantas. Por ejemplo, tengo un castaño dulce en el terreno de mi casa, tengo un pino, roble, un jacarandá, que es parte de otro sistema, del sistema australiano, el trumpet vine, como les decía, diente de león en abundancia, es una flor muy salvaje, manzanilla. En alguna época se solía ver chicory, en fin. Las flores se repiten en distintos lugares, y hay una cosa curiosa: pueden hasta cambiar de nombre popular me refiero.
Las flores se clasifican botánicamente, hay una clasificación muy estricta, y eso es importante porque el elaborador debe saber con qué especie está preparando el remedio, y eso es un nombre botánico. Richard y Patricia en eso son muy estrictos en categorizar cuál es la planta, cuál es la variedad botánica de la planta. Por ejemplo, la esencia floral del iris, que trabaja la creatividad, ellos usan dos iris, la iris douglasiana y la iris versicolor. Tienen acción bastante similar, pero ellos la preparan las dos esencias diferentes, no es necesario usar las dos juntas, usar una de las dos es suficiente, pero... Y el nombre, como decía, el nombre botánico no cambia porque es un nombre en latín, pero el nombre popular puede cambiar en distintas partes del mundo. Un ejemplo típico, el snapdragón. El snapdragón es una flor que trabaja la mandíbula, una flor ideal para un síntoma muy conocido como es el bruxismo. Bueno, el snapdragón en Estados Unidos se lo traduce directamente como dragón. En Chile se la conoce como perrito. Y en Argentina al dragón se lo conoce como conejito. Y es la misma flor. El nombre botánico es Antirrhythmum majus. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, que a veces la flor puede cambiar de nombre. Otro ejemplo típico, el Morning Glory, la gloria matinal. Acá en Argentina también existe, muchos lo llaman campanilla, porque tiene una flor en forma de campana. Y en España, por ejemplo, el Morning Glory, la Hipomea purpúrea, es llamada Don Diego de Día. Entonces, son estas cosas que hay que tomar en cuenta. Y hay sí flores que son propias del hábitat. Por ejemplo, el sistema Deva francés, que tiene la mayoría de las que podemos encontrar en Burudas, la mayoría de las que podemos encontrar en California, árnica, aloe vera, dandelion, lavanda, rosemary, fucsia, bleeding heart, borage. También tiene algunas que son típicamente francesas y que no están en otro sistema. Pero digamos que los sistemas en el mundo se repiten. Y hoy ya hay muchos elaboradores que hacen en su lugar distintos tipos de esencias. Y vamos a hablar ahora entonces de este sistema que les queremos presentar, que son las esencias Body and Emotion. Fíjense, Body and Emotion-B. Este nombre, cuerpo y emoción, Body and Emotion es cuerpo y emoción, lo abreviamos como be, pero también recordamos que be en inglés es el verbo ser. Esta es una empresa que tiene personas que viven en distintos países y que elabora una amplia línea de productos vibracionales, que además de esencias florales, incluyen elixires de gemas y de metales. En esta oportunidad nosotros vamos a presentar un nuevo sistema, además también hace las esencias clásicas de Bach, pero fíjense, hay esencias hechas en Hawái y también hay esencias australianas. Les dimos una conferencia como esta hace unos 15 días en este mismo lugar. Las que vamos a hablar hoy son, obviamente fueron elaboradas en el continente americano, de ahí su nombre, Esencias Florales de América, y prácticamente ustedes van a ver que son más o menos las mismas que hizo en su momento Burudas y las mismas que están en la FES, más otras que no están en ninguno de los dos sistemas. En total son 132 esencias hasta ahora, las de Body and Emotion América. Y acá tienen un ejemplo de los sets. Este es el set clásico de Bach. Este es la etiqueta, por ejemplo, de una de las esencias florales de América. Esta es la de una flor australiana, el Southern Cross.
esta es de Hawái. Y hay una costumbre que tenemos ahí en Body and Emotion, que es, bueno, las esencias Bach se llaman como se llaman siempre, por su nombre en inglés, pero a las demás esencias se les respeta el nombre clásico en inglés, Trumpet Vine, por ejemplo, pero en Body and Emotion se lo designa con una afirmación que da una idea de la acción de la flor. Por eso el Trumpet Vine en Body and Emotion lo llamamos fortaleza verbal. A Southern Cross, el sistema australiano, la llamamos abundancia y generosidad. En los libros del sistema Body and Emotion, cuando ponemos el nombre, ponemos los nombres en español, en inglés, y además el nombre botánico para que vean que estamos hablando de la misma planta, que es la misma especie botánica. También hay elixires de gemas, que son unas pocas, son pocos, y que tienen una acción interesante, más allá de que las gemas tienen su propia acción terapéutica, pero acá se las combina para hacer una sinergia a veces con los remedios florales, junto también con los elixires metálicos. Estos elixires metálicos están preparados de una manera alquímica y tienen relación con los 7 planetas de la antigüedad, cuando para la astrología solo había 7 planetas, hasta Saturno, todavía no se conocían Urano, Neptuno y Plutón. Ustedes saben que cada planeta tiene a su vez como correspondencia con un metal. Entonces, esos metales, preparados de una manera alquímica, son como el representante del planeta, y nosotros podemos trabajar aspectos astrológicos que afectan a la salud de una persona utilizando el representante de ese planeta. Y la característica que se hace asociando gemas con metales es que, por ejemplo, supongamos que una persona está afectado del hígado. Nosotros sabemos que la emoción que afecta el hígado generalmente es la ira, el enojo, la rabia. La podríamos trabajar con el Holy de Bach, o con el Mountain Devil australiano, que lo llamamos en Body and Emotion Australia falta de amor. Pero cuando yo doy la flor, no le puedo decir a la esencia, quiero que trabajes en el hígado. La flor va a trabajar de manera integral, va a armonizar al paciente, tiene como una especie de inteligencia propia, y irá trabajando y nosotros iremos viendo los cambios en el paciente. Cuando uno, por ejemplo, a una esencia floral le asocia un mineral, una esencia de gema como el diamante, podemos direccionar que la acción de ese remedio floral se dirija al cuerpo. Y si yo le agrego un elixir metálico, esta es una investigación del doctor Eduardo Greco, si yo le agrego un elixir metálico, en este caso el estaño es el representante de Júpiter y es el metal relacionado con el hígado. Entonces, con Holy trabajo la emoción, con el diamante direcciono la acción al cuerpo, y con el estaño le indico que trabaje en el hígado. Esto es lo que Eduardo llama direcciones de la acción floral. Bueno, este es un breve comentario, pero para eso hay que manejarse con otras. Yo habitualmente no trabajo con las gemas y los metales, pero es una posibilidad y brindamos cursos de esto en la red floral. Y también en los remedios australianos, al margen de las esencias individuales, que son 70, hay un conjunto de remedios combinados. Así como en Bach el único remedio combinado es el Rescue Remedy, en el sistema australiano hay 18 y pronto va a haber muchos más
remedios que son fórmulas específicas para trabajar determinados temas, muy prácticas para determinados momentos del tratamiento, no para usarlo de manera constante. Por ejemplo, hay una fórmula que tiene asociados varios remedios que trabaja todos los desequilibrios que sufre el cuerpo y la mente humanos cuando hace un viaje en avión, sobre todo a largas distancias. Esa fórmula se toma solamente durante el momento del viaje y algunos días más cuando uno está en el lugar nuevo para adaptarse al nuevo lugar. Hay otra fórmula que trabaja temas de concentración y estudio, por ejemplo, ¿no? Todas son cosas, hay fórmulas para la mujer, hay fórmulas para el hombre, hay fórmulas desintoxicantes, es una gama también de remedios sumamente interesante. Bueno, ahora las características de estos remedios de nueva generación, dentro de los cuales vamos a incluir a Body and Emotion América, ¿qué diferencia tiene con los remedios florales de Bach? Los remedios florales de Bach, generalmente, nosotros tomamos en cuenta los aspectos emocionales y mentales del paciente más que el síntoma físico. Como ha corrido mucha agua bajo el puente, y yo personalmente, por ejemplo, hace más de 30 años que trabajo con las esencias de Bach, uno ya tiene suficiente experiencia como para hacer la lectura emocional y la correlación psicosomática. Pero el alumno que recién comienza a introducirse al mundo de las esencias florales, no le resulta tan fácil la búsqueda de las emociones, de los aspectos emocionales y poder correlacionarlas con el dolor de cabeza, con el dolor de espalda, porque el paciente por ahí no viene a decirme tengo angustia existencial, viene y me dice me duele la rodilla, me duele la cabeza, me duele el estómago, y cuando uno le pregunta ¿y qué otro problema tiene? Y que me duele el estómago, ¿le parece poco? Mucha gente no tiene una fácil conexión con su vida emocional. Se lo digo yo, que vengo del campo de la psicología y que agradezco a las esencias florales la ayuda que me brindan para poder trabajar estas cosas que a veces van más allá de la palabra. Nosotros con la palabra podemos comprender al paciente, podemos traducirle lo que le pasa, pero no le podemos equilibrar la energía vital en desequilibrio, que es lo que realmente afecta a mente y cuerpo. Y eso lo hacemos con las esencias florales, como se hace con otro tipo de tratamiento, pero en nuestro caso lo hacemos con las esencias florales. Cuando Gurudas comenzó con la descripción, ayudado por sus dos sensitivos, de estos nuevos remedios que comenzó a investigar, la información que le llegó, porque si nosotros leemos a Bach, los conceptos de Bach eran hasta poéticos. Yo no puedo deducir mucho, salvo algunas flores muy específicas, como Horvin, que obviamente es una flor para el cansancio, como también lo es el olive, cansancio más intenso. Yo otras flores tengo que deducir, tengo que hacer la lectura psicosomática, pero acá, en la descripción de estas esencias, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, nosotros vamos a ver que nos describen síntomas físicos, síntomas emocionales, síntomas mentales e incluso también flores que actúan en el ámbito del plano espiritual. Entonces tenemos más facilidad para encontrar el remedio apropiado para el paciente. Por supuesto, todas estas esencias son compatibles con las flores de Bach y con los demás sistemas, así que se pueden combinar entre sí, lo que nos brinda es un amplio campo de especialización y especificación, sobre todo con respecto a los síntomas. Vamos a hablar un poquito de la filosofía, ¿no? de los sistemas florales. Esto que les voy a comentar ahora son consideraciones que hacen Richard y Patricia, que se ocupan mucho de estos aspectos filosóficos, además de la investigación. Ellos nos dicen en sus trabajos, claro, el doctor Bach trabajó hasta el año 1936. Pero el mundo actual ha cambiado mucho. La contribución de Bach ha sido muy grande, pero pensemos que la década que siguió, Bach vivió la Primera Guerra Mundial, de hecho, por su salud tan precaria, él no pudo ir como médico al frente. Se quedó en el hospital atendiendo a los heridos, pero después de Bach vino la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la bomba atómica, la humanidad ahí se tuvo que confrontar con aspectos, como dicen aquí Richard y Patricia, el lado oscuro
de su potencial y enfrentar lo que realmente es algo terrible para el alma del hombre. O sea, hay nuevas problemáticas que siguen instalándose. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial también ha habido un aumento en el interés por la psicología, especialmente en las últimas décadas, y también por lo que es el desarrollo espiritual. Obviamente que en el trabajo de Bach hay una fuerte raigambre espiritual, pero hoy por hoy ese aspecto de la espiritualidad ya empieza a ser contemplado en áreas donde en la medicina y en la psicología, áreas que tradicionalmente no lo hubieran tomado en cuenta. Por eso las esencias florales llegan a este nuevo milenio y nos aportan sus cualidades para ayudarnos en los nuevos desafíos que enfrenta el ser humano. Dicen Richard y Patricia, el desarrollo de nuevos remedios no es solamente una cuestión de decir, bueno, ahí están las flores, vamos a convertirlas en remedios. Tanto él como Patricia y muchos otros terapeutas e investigadores están trabajando con problemas y sufrimiento de las personas y en búsqueda de nuevas respuestas. En áreas que ahora vamos a detallar, es donde nos van a ayudar a trabajar estas nuevas esencias florales. Por eso hablamos de nuevas esencias florales para un mundo nuevo. Es verdad que Bach, con su sistema, que yo digo son como los colores primarios, yo puedo abarcar cualquier problemática humana dentro de las 38 flores de Bach, pero también me tengo que arreglar con lo que hay. Si yo quisiera algo más especializado o más específico, es lo que hay. Y a lo mejor para ese momento de Bach, hace ya más de 80, 90 años, fue suficiente, pero hoy el mundo se ha complejizado. Vamos a ver cuáles son esas áreas donde el mundo se ha complejizado. La primera área es reconocer que vivimos en un mismo planeta, pero ahora tenemos comunicación inmediata, fenómeno que conocemos con la globalización. Ahora nos damos cuenta que el planeta enfrenta o podría enfrentar, gracias a la mano del hombre, la extinción total, la destrucción, por ejemplo, a través de una guerra nuclear o a través de desastres ecológicos. Esta no era una problemática que en la época de Bach la humanidad se planteaba. Fíjense, sin ir más lejos en estos momentos, el conflicto entre Ucrania y Rusia y todos los otros países que están involucrados ahí dando vuelta. Hace 100 años tendíamos a agruparnos en naciones, estados, provincias, razas y grupos étnicos. Y solamente la capacidad de reunirnos como miembros de un mismo planeta, tomando en cuenta que todos somos uno, todos los que trabajan como terapeutas son parte de ese cambio. Ahora tenemos más conciencia de esa conexión. El segundo aspecto es, también hay muchos desafíos económicos que confrontan a nuestro mundo. También nos damos cuenta que estamos viviendo en un planeta y que sus recursos son limitados. Que estos recursos deben ser compartidos con las personas y con los pueblos. Y además, la cuestión de la economía también está vinculada al problema del trabajo. Por un lado, la problemática de muchos seres humanos que no tienen trabajo, o que si tienen trabajo ganan muy poco dinero, que no tienen ningún sentido de dignidad o de objetivos, pero también están aquellos que aún teniendo empleo, frecuentemente no están muy felices dentro de su trabajo. La palabra alienado significa alejado, distanciado. Trabajan por el dinero, pero no porque sientan que ese trabajo es una fuente de creatividad y de servicios. Y acá dicen Richard y Patricia dicen, de manera que también debemos sentirnos con el desafío de crear vocación. Más que crear vocación, yo diría ayudar a la gente a descubrir su vocación. A mí me ha tocado ver a profesionales que están trabajando en su profesión totalmente a disgusto. Y cuando yo les pregunté, ¿y cómo eligieron ustedes su carrera? Y me dice uno que era contador público, me dice, por descarte.
como porque no había otra cosa. Fíjense, no es un método muy saludable, ¿no?, de elegir para algo en el cual voy a vivir y que mi vida va a depender de ello, ¿no? Y bueno, y ahora estaba atrapado en una profesión que no le gustaba, en una institución donde no se sentía valorado, pero el principal problema es que a él no le gustaba lo que hacía. El doctor Bach ya había visto esto en el año 1930. De hecho, para ayudarnos a clarificar la vocación o el camino en la vida, él utiliza y descubre la esencia Wild Oat, pero ahora esta problemática se ha profundizado y multiplicado el sufrimiento de muchas personas que no tienen la oportunidad o no sienten que realmente están siendo útiles a la humanidad, ni son creativos en lo que hacen. Esto también es un problema de curación de nuestro tiempo. Esto puede provocar grandes depresiones, ¿no? La frustración de qué quiero hacer con mi vida. Una tercera área importante es la de las relaciones sociales entre los seres humanos. Justamente en los comienzos de los 80 se daban en Estados Unidos, sobre todo, una serie de cambios sociales importantes. Hoy las estadísticas nos pueden mostrar que la estructura familiar está cambiando. En el mundo entero hay un aumento de las tasas de divorcio, de la violencia doméstica, de familias monoparentales, con un padre o madre, un solo cónyuge que debe cuidar a los chicos y poder alimentarlos y darles todo lo que ellos necesitan. Y también la niñez, muchos de estos chicos muchas veces están metidos o en nurseries o en colegios, sobre todo de doble escolaridad, y también pasa esto con la gente de edad, los ancianos, que cuando no hay lugar en la estructura familiar, muchas veces se los institucionaliza también. También observamos el abandono de los niños, el maltrato, la violencia del que son víctimas, inclusive niños, que parecieran estar bien cuidados. Para todo esto, las nuevas esencias florales nos dan respuesta. Y un área final de cambio, que es el que se está produciendo en el planeta, el del medio ambiente. Si observamos los 4 elementos que alimentan al ser humano, y fíjense que estos 4 elementos son los que intervienen en la gestación de la planta, de la flor, y de la elaboración del remedio floral, el aire, el agua, el sol y la tierra, es terrible darse cuenta de cuán contaminadas están nuestras aguas y nuestro aire, inclusive el sol y la radiación que nos alcanza están en un nivel bastante malsano y la tierra misma sufre de este modo. O sea, el tema de la conciencia ecológica, esto todos los elaboradores florales contemporáneos lo toman muy en cuenta. Y dicen Richard y Patricia, esto es como una comprensión más profunda del sistema inmunológico. Si la Tierra sufre con estas situaciones, esto se replica en el cuerpo humano en muchas de las enfermedades inmunológicas, como el cáncer, el SIDA, las alergias, la sensibilidad a los cambios ambientales y muchas nuevas formas de enfermedades físicas en nuestro planeta que están aumentando. Y esto tiene que ver con el hecho de la relación del hombre con la tierra y también con esa integridad del yo para que pueda soportar y transformar estas condiciones. Cuando ocurrió el desastre de Chernobyl, la contaminación radiactiva, varios elaboradores, entre ellos Richard y Patricia, hicieron fórmulas para proteger de la contaminación y la radiación. Ellos desarrollaron una fórmula que se llama YES, Yarrow Environmental Solution, con varias esencias, 3 Yarrow. Los Yarrow son una familia de 3 flores, que la variedad es la Achillea, el Yarrow blanco, el Yarrow dorado y el Yarrow rosado, que son como escudos que protegen de distintos tipos de energías. Pero esa fórmula, además de tener Yarrow, contiene árnica, contiene equinácea. Tanto en la esencia floral de árnica y de equinácea
como también la tintura madre de la planta, para hacer un campo de protección amplio, ¿no? al cuerpo, a personas que están, si bien se usó para probar en esos lugares con mucha radiación, nosotros estamos sujetos a la contaminación de los campos electromagnéticos, sin ir más lejos, por estar trabajando con los ordenadores todo el día. Por eso es una receta una fórmula muy interesante, y además toda esa mezcla está diluida en sal marina céltica, porque la sal marina, que le da un sabor bastante salado a esa esencia, es también un protector de la radiación electromagnética. Como ven, distintos elaboradores, Andreas Corte también hizo una esencia para proteger, Ian White, el australiano, con sus flores de bush, hizo otra. Hay en el mundo conciencia de trabajar en estos temas. Entonces, vamos a hacer una síntesis entre la relación entre el alma del hombre y de la naturaleza, que sintetiza un poco el objetivo de esta nueva visión de la terapia floral: reconocer la interconexión de la humanidad, la naturaleza y el cosmos. Y la naturaleza está llena de arquetipos vivientes. Esos arquetipos son modelos, y las plantas, ahora vamos a ver un poquito eso, nos transmiten un mensaje a la conciencia humana. Dicen Richard y Patricia, las flores transmiten un mensaje a la conciencia de hombres despiertos. ¿Cómo hacemos para encontrar esas señales en la naturaleza? Bueno, hay muchas maneras de reconocerlo. Una es la antigua doctrina de la asignatura, que proviene de tiempos inmemoriales, pero que Paracelso incluso ya conocía. La planta nos da señales en su forma, en su color, en el lugar donde crece y en su comportamiento, para que nosotros entendamos las pistas de su acción terapéutica. Esto que parecía una simple superstición, hoy se puede comprobar con la experimentación científica. La terapia floral se basa en esas correspondencias que existen entre el alma humana y el alma de la naturaleza. Lograr una comunión donde las cualidades del alma de la tierra curen y alimenten la conciencia del hombre, y unir esa conciencia microcósmica con el macrocosmos. Fíjense esta frase que es muy interesante de Richard y Patricia, que nos expresa esto. Dice, en la flor, porque la flor es como la síntesis de todo lo que expresa la planta. Por eso se prepara el remedio solamente con la flor, no con las raíces, no con la corteza. Es distinto esto cuando usamos la fitoterapia, en que la fitoterapia estamos usando química, estamos usando el cuerpo de la planta. Acá estamos usando el alma, la esencia propia de la planta, o la quinta esencia, como dicen los elaboradores florales. Entonces, ellos nos dicen, en la flor las propiedades cósmicas tienen efectos sobre las plantas, produciendo sus colores, texturas y fragancias. Todo eso es la expresión de la planta. Dice, no es que los colores son para atraer a los insectos a polinizarlas, nada más. Las flores son la expresión creativa del alma de la naturaleza. Y del mismo modo que no se puede explicar una obra de arte analizando la fórmula química de la pintura, porque fíjense, un cuadro es pintura sobre un lienzo. Pero ese cuadro, ese dibujo, esa pintura transmite un mensaje. Ese mensaje nosotros lo captamos con nuestros sentidos, lo aprendemos. Y ese mensaje es un mensaje inmaterial. Yo no puedo analizar la naturaleza de la obra de arte analizando la tela y la fórmula química de la pintura. Esa es la misma ridiculez que querer analizar químicamente el frasco de una esencia floral que solo tiene agua y brandy. Porque el mensaje que lleva está en la energía guardada en esa memoria molecular del agua. Hablamos de energía, pero en realidad el remedio sí, la energía es el medio de almacenaje de la información. El remedio floral lleva una información que cuando la ingerimos
nuestro organismo la decodifica y se produce el equilibrio. Entonces, cuando se prepara una esencia floral, dicen Richard y Patricia, estamos permitiendo al alma de la naturaleza, tal como se expresa de modo único en cada flor, que hable a nuestra alma humana. Lo curioso es que nuestra mente decodifica el mensaje, y eso lo podemos comprobar hasta el hartazgo, escuchando lo que nos dice el paciente cuando recién llega, que ya nos va indicando qué desequilibrio tiene y qué flor le tenemos que dar, y cómo el paciente se expresa una vez que ha tomado la flor, aunque no sepa para qué era exactamente esa flor, como sucede cuando le damos a los niños, por ejemplo. Cambian el comportamiento sin saber para qué están tomando esas flores. Y para terminar, vamos a ver un poco, les voy a mostrar un panorama de algunas flores y la cantidad de posibilidades que nos brindan este tipo de remedios. Nosotros, para enseñar este sistema, las vamos dividiendo en temas para una cuestión pedagógica, ¿no? Porque si las explicáramos por orden alfabético no tendrían relación la una con la otra. Entonces, tenemos flores que son catalizadoras de la acción, o sea, que nos incitan al movimiento. Acá tenemos el blackberry, que es la zarzamora, y que en Body and Emotion America la llamamos pasar a la acción. El Rubus fructicosus es esta planta. Esto es para un síntoma muy conocido, que es la procrastinación. Las personas que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, no pueden llevar el pensamiento a la acción, no pueden plasmar sus propósitos o ideales personales en acciones concretas, no se pueden contactar con la voluntad, esto los frustra y les genera un pensamiento improductivo. Esta es una de las flores, van a ver que hay más. Esto es lo interesante, que las podemos combinar y adaptar exactamente a medida del paciente. Acá tenemos otra, Tansi, despertar la voluntad. Moviliza la energía restringida. Estas personas a veces saben lo que tienen que hacer, ¿no? Porque otra cosa es decir, bueno, esto no lo hago porque no sé cómo se hace, pero ahí ya sería otro el conflicto. Estas personas saben lo que tienen que hacer, pero postergan, se quedan, fíjense, incapacidad de emprender acciones decididas y con una dirección, fuerzas de la voluntad adormecidas. En estas personas que necesitan Tansi, si uno trabajara, por ejemplo, desde el punto de vista cognitivo-conductual, la voluntad no funciona. No funciona porque la voluntad está bloqueada. Y esta es una de las esencias para desbloquear. Hay letargo, lentitud, dificultad para decidir y no poder llevar a cabo lo que el yo decide. Lo quiere hacer, pero no lo hace. A veces, esto es una síntesis, ¿no? Porque a veces estas personas han estado expuestas a situaciones de caos y desorden en la infancia, y esa puede ser una de las causas por las cuales se ha desordenado este mecanismo. Entonces, tenemos flores para ir trabajando estos distintos aspectos. Y acá tenemos otra flor que impulsa el movimiento. Por supuesto que yo puedo no realizar algo por otro motivo, por ejemplo, por inseguridad, pero ahí ya estaríamos hablando de otra área, de la autoestima, del sentirme capaz de. En la procrastinación, la persona por ahí sabe lo que tiene que hacer, lo ha hecho otras veces, pero lo que le cuesta es el arranque, el moverse. Lógicamente, si además de eso hay inseguridad, la trataremos con la esencia que corresponda, como puede ser el Larchenbach o el Buttercup en este mismo sistema, que en Body and Emotion America se llama apreciar el propio valor. El Cayenne, entonces, es otra flor para salir de la quietud. También se utiliza cuando hay resistencia al proceso terapéutico, cuando de repente la terapia se estanca, son personas como pesadas, que hablan lento, como aletargados. Es una flor que brinda, es el pimentón, es de la pimienta de Cayena, la capacidad de transformación. La palabra catalizadores es una palabra que viene de la química, y
se refiere a sustancias que al estar en contacto la una con la otra provocan reacciones químicas. En este sentido, en el sistema Bach se dice que hay dos catalizadores, por lo menos los que trabajó Bach, que fueron el Wild Oak y el Holly. Después Ricardo Orozco dice, bueno, esos son catalizadores mayores y hay otras flores que las podemos considerar catalizadores menores, y él menciona otras flores más. Pero en realidad, con sentido amplio, todas las flores son catalizadoras porque las flores provocan reacciones en la persona. Así que algunas más fuertes o menos fuertes, hay flores más catalizadoras que otras. Dentro del grupo de catalizadores, estas tienen que ver con la acción, pero ahora vamos a ver catalizadores de los estados emocionales. Porque muchas veces las personas tienen emociones, pero que no nos la cuentan en la consulta. Acá tenemos un ejemplo, Black Eyed Susan, los ojos negros de Susana, que en Body and Emotion America llamamos liberar emociones escondidas. Estas personas por ahí no nos hablan de lo que les pasa, ni ellos mismos conocen bien, fíjense, evitan o reprimen los aspectos traumáticos o dolorosos de la personalidad, lo guardan, como diría Jung, en la sombra, en ese arquetipo en el cual está todo lo reprimido, lo que yo no quiero ver ni conocer de mí mismo, y entonces no hay material. Y el terapeuta no puede ser adivino tampoco. Entonces, cuando hace falta que el paciente nos muestre lo que le pasa, carencia de conciencia emocional, utilizamos una esencia como esta, o también como fucsia. Fucsia, concretamente, trabaja el mecanismo de defensa de la represión. ¿Por qué decimos emocionalidad falsa? Porque muchas veces lo que la persona fucsia muestra no es lo que parece. Hay como una pseudo-adaptación a la realidad. Todas las personas utilizamos la represión, pero en algunos casos, cuando se utiliza de manera intensa, esta es la condición sine qua non para somatizar. Porque yo puedo bloquear, reprimir, mantener a raya ciertos estados emocionales que me resultan intolerables, pero esto no hace que estos estados se disuelvan en el interior del inconsciente. Si esto fuera eficaz, realmente, nuestros consultorios estarían vacíos. Nadie se enfermaría, a nadie le pasaría nada. Esto es lo que nos da trabajo a los terapeutas. Por eso la definición del síntoma clásica desde el psicoanálisis es el retorno de lo reprimido. Lo que pasa es que eso reprimido puede aparecer ahora por otro canal, por el canal corporal, por el canal de alguna conducta, síntomas psicosomáticos, catarsis emocional. A lo mejor yo reprimí mucho y un día exploto y hago lo que se dice la catarsis. O tengo estados falsos de emocionalidad que están tapando un dolor y un trauma que está profundamente arraigado, y eso como consecuencia se ha volcado en un síntoma. Es muy común que las personas que reprimen habitualmente con este mecanismo tengan como muy simple síntoma, los típicos dolores de cabeza, por ejemplo. Entonces, tenemos flores para ir haciendo aflorar, valga la redundancia, las emociones y luego poder trabajarlas. Y acá tenemos otra flor muy específica, muy especializada, que trabaja ciertas áreas de la infancia. A veces la persona recuerda su vida, pero hay un área que la tiene como bloqueada. Fue justo el área donde hubo algún trauma infantil. Es como si se le hubiera borrado un pedazo de su historia. Y puede ser que la persona se sienta mal, que haya algún recuerdo tóxico, pero que ha sido suprimido, y eso, a nivel de síntoma, que lo desequilibra, le afecta en el presente. O a lo mejor está muy enojado, herido, ofendido, sin saber bien por qué, porque está bloqueada la conexión con esa emoción, y entonces no puede llorar, no tiene muchos recuerdos de la infancia, y esto nos ayuda a que este material surja y que podamos trabajarlo luego con las esencias que correspondan. Y para terminar, una cosa no menos importante, flores que nos trabajan el vínculo con la madre y con el padre. El primer vínculo amoroso de todo ser humano es su vínculo con la madre.
Y acá tenemos, para ello, una flor importantísima que es Mariposa Lily. En Body and Emotion America la llamamos madre cósmica. Yo suelo decir, ustedes saben que cualquier vínculo afectivo, dificultoso, insatisfactorio, para el amor hay tres esencias: chicory, heather, holly. Y yo digo, gracias a Dios que hay más en los sistemas posteriores, porque los pobres chicory, heather y holly a veces no dan abasto para trabajar todas las carencias afectivas. Si un niño tiene carencia materna, ahora vamos a analizar por qué la puede tener, y bueno, yo puedo utilizar chicory, sobre todo si es con la madre, y si es un estado de vivencia de abandono total, como puede ser un niño huérfano, un niño adoptado, esa carencia se ha cronificado y se ha transformado ya en algo más grande, como algo heather. Pero si yo lo considero desde este sistema, Mariposa Lily viene a ser un chicory especializado para el vínculo con mamá. O sea, me faltó el amor de mamá. Chicory me serviría para cualquier vínculo amoroso, también si me faltó el vínculo amoroso de papá. Pero Mariposa Lily trabaja la vivencia con la madre. Maltrato, abandono, abuso. A veces la madre no lo maltrató, pero la madre se enfermó justo cuando nació el niño y no pudo estar al cuidado de ese niño. Y el psiquismo del niño lo va a interpretar como un abandono. O a veces el niño nació, por ejemplo, 7mesino, y cuando más contacto necesitaba con la madre fue colocado en la incubadora. Separación precoz de la madre. Pero también tenemos, fíjense, otras posibilidades: nacimientos traumáticos, niños adoptados, niños que nacieron prematuros, recién lo dijimos, o niños con enfermedades que requieren internación. De por sí, aunque todo esto haya salido bien, ustedes saben que la relación con la madre siempre es compleja, y esta flor sirve no solo para el niño, sino sirve para la madre, porque esa mujer, para ser madre, tuvo un modelo que fue su propia madre. Y esa madre va a influir en cómo ella va a ser madre. ¿Será una madre abandónica como la suya? ¿O será una madre sobreprotectora para compensar el abandono que ella sufrió de niña? O viceversa. No importa. Yo le puedo dar a una mujer que está embarazada Mariposa Lily para que se conecte con su propia esencia materna y encuentre su propio arquetipo de madre. Entonces, cuando damos Mariposa Lily, que lo podemos dar a los niños, pero por supuesto lo podemos dar a un adulto que tiene dificultades en el vínculo con la madre, y que si es un hombre eso le va a traer luego conflictos con las mujeres cuando se vincule a nivel de pareja, nos va a dar la nutrición y el calor materno, sentir la protección y el consuelo que nos brinda el vínculo con mamá. Pero miren qué interesante. Acá tenemos otra flor, Evening Primrose, que en Body and Emotion America se llama rechazo materno. Pareciera que es el mismo tema. Sí, es el mismo tema. Entonces, ¿y por qué hay dos flores iguales? Es que no son iguales. Porque una cosa es que yo tenga un vínculo dificultoso con mi madre, que cualquiera lo puede tener, pero otra cosa es que yo ese rechazo materno o esa desconexión con mi madre la haya tenido ni bien llegué al mundo, en mi más temprana infancia, cuando el psiquismo del niño es más frágil que nunca. Por ejemplo, porque la madre se enfermó justo después del parto, o porque el niño nació muy enfermo y se apartó. Por supuesto que va a necesitar Mariposa Lily, que es la que recién mencionamos, pero como acá ha habido una separación precoz, también va a necesitar Evening Primrose. Es más, puede haber venido mal el embarazo, maltrato en el vientre materno o en la primera infancia. Sentirse rechazado por la madre, que derivan en sentimientos fríos y desapegados hacia los otros. A lo mejor esa madre era una madre soltera, no se sentía capaz de criar al hijo, y tenía que afrontar toda su vida sola y no tenía mucho apoyo tampoco de su propia madre. Vaya a saber qué cosas pasaron. Bueno, todo eso se puede trabajar con este tipo de esencia. Y en la vida adulta a veces sucede que cuando hay carencias tan tempranas hay problemas de trastornos de alimentación, porque el amor, el alimento, es el primer amor que se recibe a través de nuestra madre. Y por ejemplo, estas personas que tienen este tipo de carencia
suelen comer en exceso y tener el vientre extendido como si fueran de mujer embarazada. Y pueden sentir a veces no saciedad cuando comen. Y esta es una de las flores para pensar en estos trastornos de alimentación. Y ahora pasemos al tema paterno. Así como hay una flor para la imagen de mamá, hay una flor para la imagen paterna, el girasol, sunflower, que en Body and Emotion America llamamos identidad masculina. El modelo del padre instala en los hijos el concepto de autoridad. Claro, esa autoridad puede estar presente o ausente. Puede ser un padre autoritario, cruel, despótico, o un padre totalmente ausente, débil. Fíjense, la relación con el padre puede ser pobre, difícil, demasiado cercana o intensa, o viceversa, que el padre no esté presente. Esto va a generar también desequilibrios en la autoestima. Tenemos que ver en qué se originan esos desequilibrios, si por cuestiones con la madre o cuestiones con el padre. Y esos conflictos con el padre en el hijo varón van a traer conflictos con la propia imagen masculina y también con su identidad cuando él quizá tenga que ser padre o tenga que protagonizar este tipo de situaciones. Probablemente repita conductas del padre. O también otra posibilidad es tener conflictos con la autoridad. Hay gente que no quiere que nadie les dé órdenes en función de esos conflictos con un padre autoritario. Que puede ser un padre que, si yo me identifico con él, soy autoritario y le hago a los demás lo que mi padre hizo conmigo, pero yo puede ser que me transforme en un ser temeroso e inseguro, como un larch, porque mi padre me aplastó, me quitó esa seguridad. Eso se va a ver el día de mañana, cómo se da esa situación con la imagen paterna. Bueno, acá tenemos la flor para equilibrar tanto el aspecto excesivamente yang o totalmente yin por debilidad en la imagen masculina. Y en la mujer también es importante esta flor porque el vínculo con el padre marca el modelo con el cual se va a relacionar con los hombres en su vida adulta. Así que es muy interesante esto también. Y por otro lado, así como teníamos una mariposa lily para el vínculo con mamá y un Evelyn Primrose para el rechazo temprano, también acá tenemos Baby Blue Eyes, bebé de ojos azules, rechazo paterno en Body and Emotion America, cuando el padre ha sido ausente ya desde la infancia, o es una de dos, o no estuvo presente, o estuvo, pero lo rechazó al hijo completamente. Hubo una infancia sin conexión con el padre, sin su protección y guía, ausente física o emocionalmente. También, cuando esto es más temprano, más traumáticas son estas huellas. Esto va a generar en el niño inseguridad respecto a sí mismo y hacia el mundo. El mundo se puede vivir como un lugar hostil. No se puede confiar tampoco en la bondad del otro. Si no puedo confiar en papá o en mamá, ¿en quién voy a confiar? Y como recurso sanador, este remedio restaura la confianza infantil y la inocencia del alma, y permite estar a gusto con uno mismo, sentirse apoyado y amado. Bueno, estos son unos breves ejemplos de lo que estas flores pueden trabajar, digamos, y con esto cerramos esta conferencia. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a dedicar algunos minutos, si quieren hacer alguna pregunta o alguna consulta. Para eso tienen que abrir el micrófono. Nosotros vamos a empezar, yo no recuerdo exactamente, ahora les digo, cuándo empieza el curso de Flores de América. El 25 de febrero va a empezar, el viernes 25 de febrero, en el horario de México, de 10 a 13 horas. Son 20 clases que vamos a dar cotidianamente los días viernes, y nos vamos a repartir las clases
entre la maestra Rosana Cini, va a dar 2 clases ella y 2 clases yo. Y no vamos a ver las 132 esencias, porque son muchísimas, pero vamos a ver 60 y algo, no recuerdo exactamente cuántas. Acá veo algunos mensajes de la doctora María Guadalupe, muchas gracias. Así que bueno, si no hay preguntas, yo me despido, y si no, estoy atento a lo que me quieran preguntar. La dosificación de estas esencias es exactamente igual que las esencias Bach, y son totalmente compatibles en el mismo frasco, etcétera, etcétera. Bueno, en el chat no hay más preguntas. Bueno, entonces yo me despido de ustedes, y cualquier cosa se comunican con la red floral si tienen interés en participar de este curso que comienza el 25 de febrero. Será entonces hasta cualquier momento.